Entonces la idea es entender un poco qué es lo que estamos viendo aquí y cómo llegamos a esto. Por ejemplo, esto de aquí es una gráfica de la densidad de campo magnético dentro de lo que se llama un arreglo Halbach. Entonces, un arreglo Halbach básicamente son imanes, cada de estos cuadritos son imanes dispuestos de cierta forma, eh, están dispuestos de cierta forma entre elementos magnéticos y elementos diamagnéticos. Y estos arreglos se pueden ver incluso, una aplicación de esto se ve en los trenes de levitación magnética, por ejemplo, o algo incluso mucho más simple en los imanes del refrigerador. Entonces, si nosotros quisiéramos optimizar un imán para refrigeración, por ejemplo, no para refrigeración, sino que, por ejemplo, para aquellos que se pone uno en el refrigerador, en el fondo tendría que trabajar con el material de forma tal que yo lograra hacer este arreglo Halbach. En el fondo lo que hace es que creamos un campo magnético mucho más intenso en una zona que en la otra. Entonces esto de aquí sería lo que va pegado hacia el refrigerador en este caso simple. Donde más se ven este tipo de arreglos, ya no lineales, pero sí en forma cilíndrica, es en los motores. Entonces los motores, por ejemplo, están dispuestos los imanes de forma tal que hacia adentro del cilindro, en este caso, es donde tenemos mayor campo en comparación con la parte externa de este cilindro. ¿Ya? Y esto corresponde, por ejemplo, este es el caso de un motor de imanes permanente, en donde es la parte externa la que rota. ¿Sí? Entonces esta parte de aquí es la que va a rotar, esta parte de aquí es la que va fija, ¿ok? Y aquí es donde están las bobinas, ¿cierto? Entonces estos de aquí son básicamente electroimanes conectados de forma tal que permiten generar una rotación de la parte externa, donde van en este caso los imanes, que en el fondo esto que está aquí es una conexión cilíndrica de este arreglo Halbach lineal que ven un poco más arriba. Entonces, nosotros podríamos, en el fondo, eh, verificar o dimensionar o quizás eh, crear algunos arreglos de ciertos motores sabiendo cómo llegar a esto. ¿Sí? Y para eso tenemos que entender un poco de dónde vienen esas líneas de campo. Y por ejemplo, otro ejemplo es esta rueda magnética. Entonces, en el fondo, esto de aquí no es más que justamente lo mismo que vimos recién, el arreglo Halbach dispuesto, pero ahora con el campo concentrado hacia afuera. Entonces, son dos arreglos Halbach, uno que va de forma lineal y uno que va de forma cilíndrico, pero a diferencia del arreglo anterior, en donde la concentración de campo era hacia el centro, en este caso es hacia el exterior del cilindro. Bueno, ya lo vimos el tema del motor, ¿cierto? Concentración hacia adentro. Y de nuevo tenemos líneas de flujo desde un lado hacia otro y tenemos distintos quizás colores para demostrar intensidades de campo fuera de la dirección. Otra aplicación son eh, unas bobinas que se utilizan para poder medir justamente corriente eléctrica, por ejemplo, a través de distintos fenómenos que se producen aquí, como lo son la de inducción. Entonces, esto que ven aquí ustedes son dos bobinas que en el fondo van a medir de alguna forma el campo que pasa a- por, por- por el área seccional que encierran estas dos bobinas a partir de cierto flujo de corriente o etcétera. Bueno, lo importante es que cuando uno ve este tipo de figura es ver o entender más o menos de qué se trata. ¿Ya? Entonces esa es la idea un poco. Otra aplicación es para el diseño y el desarrollo de antenas. Entonces, por ejemplo, esta es una antena que está hecha a partir de la impresión de un circuito en una PCB. Entonces, una PCB es una placa, ¿cierto?, de fibra de vidrio o de algún elemento dieléctrico que está recubierta con cobre y a la cual se le quitan ciertas áreas de este elemento conductor para poder trazar pistas o secciones donde nosotros queremos que haya flujo de electricidad. Entonces, uno puede de alguna forma crear un
una cierta geometría de este cobre sobre este material dieléctrico para fabricar antenas de cierto tipo, que son, por ejemplo, los que nosotros tenemos en nuestro celular. Entonces, en el celular tenemos antenas que en el fondo son elementos planos que van fabricados prácticamente en un elemento dieléctrico tan delgado como, incluso mucho más delgado que un cabello humano. Entonces, a partir de cómo nosotros hagamos la geometría de este circuito, podríamos tener una emisión de radiofrecuencia de alguna forma. Entonces, la simulación que ven aquí, en el fondo es el resultado de cómo este circuito genera resonancia y produce esta emisión de radiofrecuencia. Entonces, son las aplicaciones que podemos ver, y lo importante es que para poder llegar a eso, tenemos que entender la matemática que hay detrás. Entonces, en este tema está dividido en cinco partes, 5 diapositivas prácticamente, o 5 archivos de diapositivas, y cada uno habla de un subtema en específico. Entonces, lo primero que vamos a ver es el preámbulo matemático, y pasamos por algo de los sistemas de coordenadas y vamos a tratar de ver algunos conceptos importantes relacionados a esto que estamos hablando. Entonces, pasando al primero de los otros temas, respecto al preámbulo matemático, queremos hablar un poco de lo que son los fasores, la aritmética de ellos y qué diferencia entre un escalar y vectores. Entonces, un fasor básicamente es la construcción a partir de la identidad de Euler de una función armónica. Entonces, si recordamos una función armónica, básicamente tenemos una amplitud, una función senoidal o cosenoidal, una propagación en el tiempo y un desfase. Entonces, esta ecuación la podemos describir en el fondo a través de la entidad de Euler, ¿cierto? Que es la suma de los cosenos y de un seno imaginario. Esta J que está aquí representa a la parte imaginaria de nuestra ecuación, ¿cierto? Tenemos una parte real y una parte imaginaria. Entonces la función esta que está aquí se puede representar a través de la parte real, porque aquí no hay ninguna parte imaginaria, solo la parte real de este conjunto que vemos acá, que en el fondo es la amplitud, y la exponencial j, de nuevo imaginaria, del omega t, por j veces el ángulo de desfase. Cuando nosotros hacemos problemas que son lineales o trabajamos con sistemas que son lineales, básicamente la frecuencia es constante, ¿ya? Por lo tanto, el término omega t o e elevado a j omega t se mantiene constante, no cambia. Entonces, quiere decir que en el fondo podemos simplificar esa ecuación que vimos aquí arriba de la forma a elevado a j teta, ¿sí? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que estamos hablando? Estamos diciendo que nuestra senoidal la podemos representar a través de una circunferencia. Una circunferencia que tiene una cierta amplitud, un cierto radio, y además tiene un cierto ángulo, ¿sí? Entonces, otra forma de verlo es a partir de esta gráfica. Entonces tenemos una amplitud, y esa amplitud viene dada, como les decía, básicamente por el radio, y por cada ángulo en donde nos posicionemos dentro de la señal senoidal, es básicamente donde estamos dentro de nuestra circunferencia, entre comillas, unitaria, pero en el fondo es de amplitud A, ¿sí? Entonces eso nos lleva a hablar de otros sistemas de coordenadas. Entonces recordamos que tenemos forma polar y forma rectangular. Entonces, en el fondo, el fasor nos está hablando de la forma polar prácticamente, ¿sí? Entonces, se puede escribir como la amplitud con ese ángulo, ¿verdad? O bien simplemente amplitud y un ángulo determinado. Pero ya al escribir de esta forma, ya sabemos que es básicamente a elevado a j veces el ángulo. Y si queremos llevarlo a forma rectangular, es decir, una ecuación alfa más j beta, recordemos que j es la parte imaginaria, podemos hacerlo a través de esta
este par de expresiones que ustedes ven aquí. ¿Sí? Ahora, estos fasores nosotros los podemos sumar, restar, dividir y multiplicar. Y para eso hay ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, la suma de los fasores no es, solamente se suman las partes reales y las partes imaginarias de forma separada. Lo mismo con la resta. Se restan las partes reales y las partes imaginarias de forma separada. Ahora, cuando nosotros multiplicamos fasores, se puede hacer de forma más directa, no con la parte rectangular, sino que desde el punto de vista fasorial. Hacer una sumatoria y una resta de fasores es más complicado que hacer una sumatoria y resta de forma rectangular. Por eso que están descritos de esta forma. Entonces, cuando tenemos dos fasores F1 y F2 y los multiplicamos, básicamente es multiplicar las amplitudes y sumar las fases. ¿Sí? Y para el caso de la división, esto es básicamente como multiplicar F1 por F2 elevado a menos 1. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a pasar que aquí el exponencial es básicamente una resta. ¿Sí? Esa es una forma más clara de ver cómo es la división. Entonces, estas son la aritmética simple de los fasores. Ahora, recordemos que nosotros cuando trabajamos con números escalares estamos hablando solamente de magnitud. ¿Ya? Y esa magnitud en el fondo puede ser real o compleja, ¿cierto? Alfa o alfa más j beta. Y los fasores son escalares, es decir, no tienen dirección. A diferencia de los vectores, en que los vectores sí tienen magnitud y dirección. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente quiere decir que si nosotros tenemos un punto, prácticamente es un escalar. Pero si ahora este punto nosotros le damos una dirección, ahora se transforma en un vector. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros dibujamos una flecha, esto es básicamente un vector que va en paralelo al plano donde nosotros estamos dibujando. Pero si dibujamos un punto, es una flecha que sale. Este vector sale desde el plano y si es una cruz, una X, en el fondo va ingresando hacia el plano donde lo estamos dibujando. ¿Sí? Otra forma de verlo es de esto. Es así. En el fondo sale, ¿cierto? Cuando vemos un punto, sale y cuando entra hacia el plano vemos una X. Es como si estuviéramos mirando una flecha de esa flecha antigua de la época de Robin Hood. Entonces, eh, cuando viene hacia nosotros vemos la punta y cuando se aleja de nosotros vemos la parte de atrás como una crucecita. Em, También podemos hablar de posición relativa hacia el origen, es decir, tenemos un punto fijo en el origen y el vector va a estar direccionado hacia un punto dentro de ese plano coordenado. También podemos hablar de distancia, si es que hacemos la diferencia entre dos puntos dentro de ese plano coordenado. O también podríamos hablar como una perturbación, cuando hablamos de que el vector está siendo empujado desde su punto de origen hacia otro lugar. Entonces, por ejemplo, eh, aquí hay un punto que tiene una coordenada xy, pero viene una fuerza externa y lo va a empujar, lo va a tratar de mover desde ese punto xy. Entonces, esa flecha este vector que ustedes están viendo aquí, en el fondo es una representación de una fuerza externa que está tratando de empujar a esa posición xy desde su lugar. Y eso es lo que más o menos vimos en el mapa isocontorno en un principio. Veíamos puntos dentro de un sistema de coordenadas que estaban siendo empujados desde su posición a partir de una fuerza externa, en ese caso una fuerza electromagnética. Los vectores también tienen formas de aritmética, ¿sí? Pero recordemos que un vector está compuesto por cada una de las posiciones o cada una de las coordenadas dentro de nuestro plano. Entonces tenemos una amplitud que va en la dirección X, una amplitud que va en la dirección Y y una amplitud que va en la dirección Z si es que tenemos un vector tridimensional. Y la magnitud de este vector es básicamente la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados. Y cuando hablamos de esto, el vector unitario es prácticamente el mismo vector, ¿cierto? Todo el vector completo dividido por su magnitud. Y con eso cerramos esta parte de la, em,
de la revisión. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta. No, profe, por ahora no. Ok, entonces, ahora, como estos vectores nosotros podemos operar matemáticamente con ellos, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que podemos hacer es sumar, ¿cierto? Hacer producto-punto, proyecciones, ver temas de área, y eso es lo que vamos a conversar un poquito ahora. Entonces, en el fondo, la suma de los vectores de forma visual es prácticamente una proyección. Entonces, cuando tenemos un vector U y un vector V, en el fondo lo que estamos buscando al sumar es ver cómo es el vector resultante que se proyecta hasta ese punto. Y en la resta es lo mismo, solo que cambia la dirección. Entonces, cuando tenemos menos V, lo que va a cambiar es la dirección de la proyección de ese vector. Claramente, cada una de las coordenadas va a darnos distintas formas de suma y resta, ¿sí? No voy a entrar en detalle en esto de escribirlo uno por uno, pero es importante que noten que dependiendo de las coordenadas, ya sean cartesianas, cilíndricas o esféricas, la sumatoria en el fondo es la misma, lo que cambia es el valor que está acompañando a cada una de esas posiciones, ¿sí? Para el producto punto, básicamente el producto punto lo que va a mostrarnos es una especie de proyección y lo que va, en el fondo, lo que habla el producto punto es calcular cuánto un vector se encuentra en la dirección de otro. Y es básicamente las amplitudes por la diferencia del ángulo entre los dos vectores, ¿sí? Y eso, en el fondo, lo que vamos a hacer es cuánto de este vector A se proyecta sobre este vector B a partir de ese ángulo. Cuando el ángulo entre A y B cambia, claramente la proyección es distinta, ¿sí? Entonces, si quisiéramos proyectar B en A, claramente el ángulo sigue en el mismo, pero como en este caso B es mayor, la proyección es distinta. Por lo tanto, no es lo mismo decir la proyección de A en B que la proyección de B en A, ¿sí? O sea, el producto punto, fíjense en la diferencia que hay en la dirección y en la magnitud. Ahora, hay una prueba que se llama la prueba del producto punto, que es básicamente determinar cuando dos elementos son perpendiculares entre sí. Entonces, cuando dos elementos que son perpendiculares, el producto punto es cero. ¿Por qué cero? Porque fíjense que el producto punto lo que busca aquí es el ángulo en que hay entre esos dos. Si son perpendiculares, ese ángulo es 90, ¿sí? Y el coseno de ese ángulo es 0, ¿cierto? Ahora, el otro producto que nosotros vamos a ver es el producto cruzado o el producto cruz, em, que básicamente nos va a permitir determinar áreas o, o verificar que ciertos vectores sean paralelos entre ellos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber el área que hay entre dos vectores, podemos hacer el valor absoluto eh, entre el producto cruz de los dos vectores, ¿sí? Ahora, siempre tratemos de mantener la regla de la mano derecha, ¿sí? En donde cuando nosotros tenemos un vector A o un vector B, en donde el vector A es paralelo a nuestra palma de la mano, el vector B es perpendicular a ella, entonces el producto cruz va a estar en dirección del pulgar, ¿sí? Entonces siempre A paralelo a la palma, B normal o claro, normal o perpendicular a la palma, y el A cruz B va a estar en dirección de nuestro pulgar, de la mano derecha. Entonces, si quisiéramos calcular, por ejemplo, dos vectores que están allí, lo primero que tendríamos que hacer es, si lo quisiéramos hacer claramente, o saber cómo aparece, de dónde aparece el producto cruz, es construir una matriz de esta forma, en donde básicamente lo que tenemos es el vector A, el vector B, y lo que hacemos es, volvemos a aumentar o a repetir la mitad del vector hacia un costado, ¿ok? Eh,
y luego lo que hacemos es hacer una multiplicación diagonal de los elementos, ¿sí? Entonces vamos a crear distintos pares en distintas diagonales. Entonces partimos por la diagonal de esta forma y continuamos con la diagonal en este sentido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tornar negativo todos estos puntos que están acá, estos elementos a mano izquierda, y ahora vamos a sumar. Ahora fíjense que la sumatoria es recuerden que es por cada plano. Entonces debemos sumar este de aquí con este de aquí, ¿sí? Y después se suman todos porque es básicamente un vector, no podemos combinar la dirección. Y esa es la resultante. Como se fijan, es muy distinto al producto punto, ¿sí? En el fondo es un producto que nos da cierta noción de rotación. Y básicamente, cuando este producto cruz es 0, va a pasar que el ángulo entre los dos vectores es nulo y por lo tanto los elementos, estos vectores son paralelos. Entonces, si queremos saber cuándo dos vectores son paralelos y no se juntan, es básicamente cuando el producto cruzado es 0. Las reglas para estas multiplicaciones, estas operaciones algebraicas que acabamos de ver, básicamente son las conmutativas. En el fondo, el A.B, B.A se pueden intercambiar, pero en el producto cruz se pueden intercambiar siempre y cuando hay un cambio de signo. Solo al cambiar el signo se denota la conmutación. En el producto cruz hay asociatividad. En ambas hay distribución, pero con una cierta salvedad, ¿sí? Y en el producto interno, básicamente es el cuadrado, ¿cierto? El cuadrado de la raíz cuadrada de la sumatoria de los elementos al cuadrado. Para el producto punto sería de esa forma, ¿cierto? Pero para el producto cruz siempre es 0. A cruz A es 0, ¿por qué? Porque el mismo vector siempre es paralelo con sí mismo. Nunca va a ser perpendicular. Ahora, si quisiéramos agregar otro vector, se estoy ya yendo a un plano tridimensional, básicamente lo que vamos a lograr con el producto cruz, o sea, con la combinatoria de producto cruz y producto punto, determinar el volumen. Entonces, el volumen de un paralelepípedo en particular se determina a partir de la combinación de producto cruz y punto, y el producto vectorial triple sugiere, o sea, en el fondo, esto de aquí, algo que se ve más o menos complejo, pero aparece solo al derivar la ecuación de la onda, que es algo que quizás vamos a ver un poco más adelante. Entonces, con eso terminamos la segunda parte de esta revisión. No sé si hasta allí tienen alguna pregunta o comentario que hacer, algo que hayan visto ustedes que les sea más fácil. Alan. Profe, yo tengo una consulta con el producto, o sea, producto escalar, el producto cruz, que ahí se explica de una manera, pero yo recuerdo que en álgebra 1 lo ¿Mm? explican de otra manera y no sé si llegará el mismo resultado o no. Debería. Eh, póngase, nosotros lo veíamos de esta manera, yo lo veía, a ver, por ejemplo, la primera parte, está bien, sería AI por BZ menos el AZ menos BI. Eso lo tengo bien claro, está bien, pero el símbolo del siguiente paréntesis, yo recuerdo que afuera tendría que ser un negativo. No sé Es que si... depende, porque si esto de aquí tú lo haces siempre Ujú. partiendo con o sea, si tú conmutas estos dos de aquí, tienes que poner aquí un negativo. ¿A qué se refiere con lo de conmutar? Que si esto sería, por ejemplo, si tú pones AX por BZ menos AZ por BX, este símbolo aquí debe ser negativo,
porque estás conmutando, estás cambiando de posición Sí, los sí. productos. Ya, perfecto. Claro, por la otra manera de cómo lo hago, entonces me dan los negativos. Sí, pues depende, Claro, es que me depende del pareció punto de extraño vista. porque cuando lo vi en el sadículo y así, y como me enseñaron de otra ¿Mm? manera. No, pero todo claro. Gracias. Ok, ok. Profesor, Sí, ¿por qué en el producto escalar, o sea, el producto punto, perdón, usted usa el coseno de cero y no se usa el seno? ¿dónde está el producto? Aquí. Porque es la proyección de uno sobre el otro, ¿no? Esto es lo que quieres saber, esta parte. No sé si con eso me explico. Si tú tienes, Sí, aquí tienes coseno y aquí tienes seno, y lo que quieres saber es esta proyección, sí, tiene razón. ¿sí? ¿Sí me explico ahí, no? Bien, ¿otra comentario o consulta? Cristian. Yo creo que mi compañero se estaba refiriendo al producto cruz porque ese lleva el seno. Ah, ok. Sí, el producto cruz lleva seno, sí. Así. Pero la diferencia está en que el producto cruz además incorpora el vector unitario. Pero bueno, esos son detalles en este caso del álgebra que eh, eh, no sé si tienen otro comentario más al respecto, como para pasar a la siguiente. Ok, esto era. Ok, entonces lo que sigue ahora son los sistemas de coordenadas, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que vamos a ver aquí son los sistemas de coordenadas, las conversiones entre los distintos sistemas, un poco de qué es longitud, área y volumen diferenciales, y en el fondo, como ustedes ya saben, ¿cierto? Tenemos tres sistemas de coordenadas principales, el cartesiano, en donde tenemos X y Z, siempre recordar que el- en la dirección en la cual apuntan cada uno de los planos, en este caso nosotros si trabajamos, por ejemplo, en el papel en 2D trabajamos con el eje Z, el eje Y, el eje X siempre va a estar apuntando hacia nosotros, ¿sí? Entonces sería el eje Y hacia un costado, el eje Z hacia arriba y el eje X apunta hacia nosotros. Cuando trabajamos en coordenadas cilíndricas, tenemos que tener en consideración que ahora tenemos un ángulo involucrado, ¿cierto? Ese ángulo claramente va incrementando. ¿Sí, Matías? Profe, en el coordenadas cartesianas, ¿toma los números reales y complejos o solo los reales? Depende porque tú puedes tomar real y complejo, pero el complejo usualmente se denota por magnitud. O sea, como mira, usualmente se trabaja con los reales. De hecho, más adelante vamos a ver que para simplificar, al hacer asumir ciertas condiciones, en el fondo te queda todo en real, excepto que trabajemos en el dominio de la frecuencia. ¿Sí, Cristian? Profe, con respecto a la diapositiva anterior ahí del producto cruz, me di cuenta que estaba mal, Ah, porque salía la magnitud del producto cruz entre A y B, estaba mal definido. ya. La magnitud era solamente el producto cruz, no la magnitud del producto cruz, la definición que salía ahí. Ah, ok, entonces está como magnitud y debiese ser solo producto cruz. ¿Eso es? Sí. Ya, gracias. Ok, muy bien, vamos a cambiar eso. Entonces, eh, ok, entonces tenemos esto, el cilíndrico, tenemos claro que en el fondo aquí
lo que va a cambiar un poco a diferencia del otro es el ángulo, ¿cierto? Que aparece tras definir el cilindro, y el radio, en el fondo el radio que se aleja desde el eje Z. Y la otra sistema de coordenadas es el esférico, en donde en el fondo aquí ya tenemos siempre un radio, pero ya de una esfera, no de un cilindro, y tenemos dos ángulos, un ángulo de declinación y un ángulo de rotación. Y cuando hablamos de diferenciales, ustedes me pueden a lo mejor aclarar un poco o corregir, ¿cierto? Cuando hablamos de diferenciales de volumen, en el fondo lo que tenemos que hacer es tomar los tres ejes, ¿cierto? En el fondo un diferencial de volumen es de X, de Y, de Z, si fuera en cartesiana. Y si es un diferencial de superficie, en el fondo lo que tenemos, dependiendo de la superficie a la que estemos apuntando, siempre tenemos que considerar el vector normal a esa superficie. Y para un vector, para un diferencial de longitud, en el fondo tenemos que entender hacia dónde apunta esa longitud, ese vector. José Luis. Hola, profe. Lo que pasa es que yo trabajando más o menos ejercitando del libro, me encontré con un ejercicio de ejemplo que no me quedó claro de coordenadas esféricas, por si quiere verlo o puede verlo. Ya vamos a continuar con esto y después vemos esos temas. Gracias. Ya, gracias. Bueno, para el caso de las coordenadas cilíndricas, en el fondo es básicamente lo mismo que acabamos de mostrar, pero la única salvedad es que claramente tenemos ¿cierto? El radio de rotación y además una distancia desde el eje Z, y los diferenciales de superficie siempre recuerden que llevan un vector o sea, una posición normal al plano. No sé si José Luis tiene otra pregunta o levantó la mano se le quedó pegado el icono. Ok. Y los diferenciales de volumen, en este caso, dependen no solo de los diferenciales del radio, del ángulo y de la posición en Z, sino que además la distancia, ¿cierto? Esta distancia que se nos aleja desde el eje Z. ¿Sí? Para el caso de las coordenadas cilíndricas. Coordenada esférica es muy similar, la única diferencia clara es el tema del diferencial de volumen, donde aquí tenemos que considerar este R cuadrado, que es básicamente el radio, ¿cierto? Que hay de aquí, y tenemos un diferencial de ese radio que está, eh, dependiendo del volumen y de la posición de esto, tiene una distancia desde el centro, desde el origen, y además un diferencial de esa distancia. Matías. Profe, el ángulo azimutal es el ángulo de orientación sobre la superficie de la esfera, ¿no? Sí. Ah, ya. O sea, este es el ángulo cenital, este es el ángulo azimutal. No sé si alguien tiene entendido lo contrario. Ok. Entonces, esta tabla aquí resume lo que estaba mostrado anteriormente para el caso de las coordenadas cartesianas. Claramente el volumen es un escalar, ¿cierto? El volumen no tiene dirección. Y la longitud, ¿cierto? Va a ser tangencial a la línea donde nosotros estamos integrando o diferenciando en este caso, y el vector, y el área es normal, siempre tiene un vector, insisto, que es normal a la superficie. Claramente
para cada una de las coordenadas tiene su diferenciación por el sistema de referencia que tienen cada una. Pero en el fondo siempre la longitud tiene un vector que es tangencial a la línea de diferencial. El área siempre va a ser normal a la superficie. O sea, siempre hay un vector que es normal a la superficie y el volumen siempre va a ser escalar, independiente del sistema de coordenadas. Si nosotros queremos ver las superficies, las distintas superficies que hay, en el fondo, por ejemplo, para el caso en donde tenemos una constante x, entonces si queremos nosotros fijamos un punto en x, en el fondo lo que estamos haciendo es tomar este plano y lo estamos moviendo a través del x. Entonces podría ser ese plano rojo que está ahí, podría estar acá, si es que ese x es fijo o constante. Y lo mismo va a pasar para, por ejemplo, el caso de z. Si nosotros nos ponemos en un punto zx, vamos a tener un plano xy, y ese plano en z lo podríamos mover, pero se mantiene sin cambiar. Entonces tendríamos esas distintas integrales para cada uno de los puntos, o sea, esas distintas integrales de área para cada uno de los puntos, Profesor, donde los planos son constantes. ¿Sí? que nosotros sabemos que los vectores, el campo vectorial es el flujo de puntos de un tipo de líquido, un objeto, algo. El fluido de algo, ¿cierto? Y un plano, ¿qué viene siendo? Es que el plano es es la posición donde tú te pones para poder decir, en esta sección cruzada de un volumen, yo voy a tener cierto flujo. Entonces, por ejemplo, si esto fuese, imagínate que esto es un cable. ¿Ya? Este cilindro representa un cable. Entonces, si hace, por ejemplo, un corte en este Z0, entonces estoy diciendo que esa sección cruzada, a través de esa sección cruzada va a haber un flujo, ¿cierto? Va a haber ciertos vectores que son normales a esa superficie, y eso en el fondo es el flujo que atraviesa esa superficie. Pero tú, para poder saber cuál es la superficie, necesitas fijar, en este caso, una sección dentro de este cable, por así decirlo. Ya, gracias. ¿Sí? Por eso que esta parte es importante para poder saber, cuando nosotros después hablamos de flujo, dónde cortamos, en qué parte está el flujo, porque recuerden que el flujo siempre normal es el vector que es normal a la superficie, por eso está más adelante, en realidad. Y para coordenadas esféricas pueden haber constante en R, en θ y en φ. Lo mismo pasa para el caso de las líneas, ¿cierto? Cuando nosotros queremos mirar líneas, ahora la diferencia está en que si es una línea tenemos que mantener dos puntos constantes, no basta con solamente uno. O sea, en un plano podemos fijar uno de las coordenadas, uno de los tríos de las coordenadas, pero para una línea necesitamos fijar al menos dos, ¿cierto? Necesitamos fijar dos. Y cada una va a ser distinta, ¿cierto? O nos va a entregar distintos resultados de línea. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ρ y z en una coordenada cilíndrica, vamos a poder fijar una línea que es como un lazo, ¿cierto? Entonces, básicamente, después hablamos de lazo en algunos puntos para poder hacer diferencial de línea, pero en este caso, recuerden que la forma del sistema de coordenadas no es tan directo como decir de ρ simplemente. Y bueno, como les decía, cada coordenada tiene su particularidad, y en este caso, si quisiéramos hacer una línea en un sistema esférico, no alcanzamos a cerrar. Entonces, la única forma de cerrar es en el cilíndrico. ¿Sí? Y en las coordenadas esféricas tenemos constantes que nos van a ayudar, por ejemplo, si juntamos radio y el ángulo se, eh, ah, se me olvidó.
¿cómo se llamaba este ángulo? Teta. Era, no, pero no me acuerdo, azimutal. Bueno, Sí, pues, así Total. este es cenital, ¿cierto? Ok, el cenital es entonces, el que es vertical, pues. El Z. es el cenital porque es vertical. Entonces este es el azimutal. Esa era la palabra que se me olvidó. Entonces tenemos el radio, ¿cierto? Que lo fijamos y ese ángulo en particular. Por lo tanto, la diferencial es simplemente en el cenital. José Luis. Profe, ¿por qué la línea azul correspondiente a phi no se cierra si va de 0 a 2 pi? Porque no va de 0 a 2 pi, po. A ver. O yo me equivoqué en el dibujo. Según yo, si va de 0 a 2 pi. El Va de phi. 0 a pi. El phi, no el teta, profe. Pero no es el phi el que se mueve, po, no el θ. El θ se deja fijo. Es que, a ver, para entendernos, El θ está, mira, el R0 y el θ son uno solo. Se mantiene sí, constante, no se mueve. sí. Entonces aquí, si tú ves, el θ va de 0 a pi. Pero se pone fijo en el fondo, es 1. Entonces tú tienes que elegir en qué parte de aquí hasta acá tú te fijas. Entonces te fijas en ese ángulo. Si está en ese ángulo, solo te queda variar en este ángulo de aquí, ¿no? Ah, ya entiendo. Gracias, profe. Stevens. Profesor, ¿podría volver a las integrales de recién? ¿Eso? Sí. Ahí en esos límites de integración, todos los que son, digamos, la variable sub 1, ¿no deberían ser 0 por el dominio que tienen esas variables? En el fondo lo que dice aquí es que tú partes desde un radio determinado hasta otro. O por ejemplo, de un ángulo hasta otro. Y este Sí. sí podría cerrar. No sé si podría cerrar porque si cerrase no se circularía. No, si llega al mismo ángulo, en el fondo te quedas quieto. Sí, pero me refiero, por ejemplo, ahí el R sub 1, si se quiere, no debería ¿Mm? ser 0, sí o sí, por el dominio que tiene esa variable que sale en la diapositiva anterior, igual que en No, los ángulos. porque fíjate que tú puedes tener un cascarón, no tiene por qué ser sólido. Ah, ya. Listo. Sí, Sí, gracias. eso. Ok, otra consulta o comentario. No sé si algún comentario de algo que hayan visto que esté mal aquí. O consulta que quieran hacer antes de pasar a la siguiente. Ok, entonces nos queda ahora el operador del y el curl. Está un poco más quizás larga. En el fondo, lo que queremos aquí mostrar es un poco la necesidad de conocer este dos tipos de operadores. Ahora, un campo escalar, lo que vamos a ver ahí en este caso son magnitudes, por lo tanto, estas diferencias de colores que ven aquí son diferencias de intensidades, de magnitud. El más rojo puede ser una magnitud más alta, por ejemplo, 1.000.000, y lo más blanco puede ser 0, pero no tiene dirección. En cambio, un campo vectorial sí tiene magnitud y dirección, y la magnitud debiese ser representada por el largo de la flecha, pero no se hace porque si no, no veríamos no veríamos hacia dónde en el fondo apuntan cada una de las flechas, podrían ni siquiera estar dentro del plano. Entonces se achica un poco eso, no es tan directo. Pero en el fondo un campo vectorial nos muestra magnitud y dirección.
Ahora, para podernos a veces mostrar estos campos escalares se usan los mapas de isocontorno. Y estos mapas isocontorno, en el fondo, en vez de dibujar en vez de dibujar los colores, en el fondo lo que nos dicen es, a medida que se va centrando, es porque va aumentando. Entonces esto uno pudiese verlo como si nosotros estuviésemos mirando desde arriba la Tierra y las partes más, las montañas, son las que están encerradas por estos círculos. Entonces esta es una planicie más alta, después una más baja, va bajando la altura sobre el nivel, la altura sobre el nivel del mar va disminuyendo, por ejemplo. Ahora, ¿qué tiene que ver el operador del en este tema? Bueno, el operador del en el fondo se muestra con el símbolo nabla y es una especie de derivada tridimensional, ¿sí? Ahora, a veces esto tienen que tomarlo en consideración que es un vector. En el fondo lo que nos va a entregar es un vector, ¿sí? Aunque no se pone, muchas veces se omite la flechita que va encima para denotarlo como vector, pero en el fondo lo que nos entrega el resultado es un vector. Y ese vector nos habla de la diferencia que hay en las magnitudes, ¿cierto? Dentro de ese espacio. Ahora, recordemos que cuando nosotros queremos sumar dos vectores, el resultado es un vector. Ahora, cuando queremos aplicar el gradiente, ¿cierto? Lo que vamos a resultar es una función vectorial. Si aplicamos el divergente, que en el fondo es nabla punto el vector, lo que vamos a obtener es una función escalar, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, pero ¿qué es lo que es un gradiente? Entonces, si nosotros consideramos que tenemos un campo escalar, ¿cierto? Que esta imagen que tenemos acá, que en el fondo son intensidades que están representadas por colores, si nosotros sobre ese mapa dibujamos el gradiente, vamos a obtener algo así como esto. En el fondo, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando que aquí tenemos una alta intensidad, ¿cierto? Escalarmente hay una intensidad alta. Esto es como la parte más alta de un cerro, la cumbre del cerro a lo mejor. Y esto nos está mostrando que la altura va aumentando hacia ese sentido. Entonces, en el fondo el gradiente nos muestra en la dirección que aumenta ese escalar. Y si nosotros viéramos como hizo contorno, en el fondo cada una de estas flechitas que está aquí son perpendiculares a ese contorno. Entonces, dependiendo de cómo nosotros podamos ver el mapa, es como debiésemos representarlo. Entonces, si nosotros solamente vemos las líneas de isocontorno, sabemos que hacia donde está encerrado es probablemente hacia donde se aumenta o disminuye, pero hacia donde están los cambios. Pero no sabemos cuáles son los cambios. Por eso que la representación de este campo vectorial es siempre muy, muy pertinente para saber hacia dónde está la variación de máxima o mínima. Si es que no tenemos el mapa de colores. Ahora, como les decía, el gradiente calcula cuán rápido y en qué dirección esta función escalar que vimos va a aumentar. Entonces, cada una de los sistemas de coordenadas tiene una forma distinta de calcular ese operador gradiente. Ahora, lo importante es que esta es una función, ¿cierto? Un operador. Este operador, nosotros podemos hacer suma de funciones o de escalares que están siendo operados con este gradiente, o sea, con este operador en sí, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos dos escalares y en el fondo lo que queremos es aplicar el gradiente de la sumatoria de dos escalares, el resultado va a ser el gradiente de cada una de ellas por separado. No obstante, para el producto entre dos escalares ya no es lo mismo, ¿sí? Ahora hay una conmutación que hay que considerar. Lo mismo pasa un poco para el cociente y en el fondo la potencia, si nosotros tenemos un escalar elevado a una potencia n, en el fondo como esto es una derivada,
Si se fijan, al final lo que vemos aquí es lo que nosotros interpretamos como la derivada, ¿cierto? El n baja, se multiplica por el escalar a la menos 1 y al final el gradiente o la diferencial de ese escalar. ¿Sí? Las propiedades en sí del gradiente, como les decía, en una función cuando es el gradiente de una función escalar, lo que vamos a obtener es una función que es vectorial. La magnitud de ese gradiente nos va a mostrar la tasa máxima de cambio. Es decir, por ejemplo, y además, en el fondo lo que hace va a apuntar hacia la dirección. Entonces, si esto de aquí es un valor bajo, y ese es un valor alto, entonces el gradiente va a apuntar siempre hacia ese valor elevado. Entonces, por ejemplo, si esto de aquí fuese un campo eléctrico, entonces aquí tenemos un campo 0 y aquí podemos tener 10. Entonces esto de aquí, en el fondo, lo que nos está diciendo es que hay una homogeneidad en esa dirección. ¿Cristian? Profe, yo no entiendo por qué se habla de la tasa máxima y no de tasa de cambio nomás. Buena pregunta. Porque aquí hay una tasa de cambio. De aquí a aquí hay una tasa de cambio, pero no es la máxima. O sea, desde aquí a aquí hay un cambio, pero no es un cambio que aumente, es un cambio que disminuye. Es una tasa de cambio, pero no aumenta, disminuye. Entonces, cuando la tasa de cambio es máxima, quiere decir que desde aquí hasta acá. Desde aquí hasta aquí también hay una tasa de cambio en esa dirección, pero no es la máxima. La máxima está desde este punto hasta aquí. ¿Sí? Por eso que no se habla solo de tasa de cambio, sino que de la máxima tasa de cambio. Es como que tiene un límite. O sea, muestra muestra hacia el límite del cambio. No sé si eso responde a tu pregunta, Cristian. Ya, sí, profe. Bueno, como antes lo habíamos comentado, en el fondo el gradiente siempre va a ser perpendicular a la superficie, ¿cierto? Que pasa por aquel punto. En este caso, si es que aquí hay una superficie, bueno, aquí todo es circular, es, prácticamente cilíndrico, bueno, todo es circular, por lo tanto, por eso que todos estos vectores están apuntando de esa forma. Y aquí son todos rectangular. Eso no se nota, pero en el fondo esa flecha está perpendicular a la superficie por la que pasa. Bueno, en el fondo, en resumidas cuentas, el gradiente va a apuntar hacia el incremento, ¿ya? Y esto viene dado por esto que ya conversamos aquí. Ahora, si nosotros tenemos, por el contrario, un campo vectorial, que es de esta forma, la divergencia, ahora hablamos de divergencia de ese campo, no del gradiente. Entonces hablamos de la divergencia del campo y por lo tanto las flechas nos van a indicar como una función vectorial, ¿sí? En el fondo lo que vamos a tener es un cambio que no necesariamente es del mayor o sea, del menor al mayor, ¿sí? O sea, el divergente de un campo vectorial va a ser un escalar que mide la tendencia, ¿ok? Ya sea de divergir o de converger. ¿Ya? ¿Se entiende qué es lo que es divergir? ¿Qué es converger? Omisión significa que sí. Cristian. Yo no entiendo Profe, mucho de eso. yo en una parte, en un video, creo que lo entendí que era como que si diverge, parece que se convierte en una fuente de campo, algo así, y si converge, parece que es un sumidero, algo así. Sí, esa es como la analogía, exactamente. En el fondo, eh, cuando ustedes abren la llave del lavamanos, el agua está divergiendo desde la llave y está convergiendo hacia
hacia el desagüe. Entonces, cuando ustedes miren en el lavamanos, ¿cierto? Tienen el sumidero por donde cae el agua. En el fondo lo que está pasando ahí es que el flujo está convergiendo hacia ese punto. Esa es la analogía. Ya, profe, buena. Profesor, Bueno, las reglas para el caso del divergente, primero es que es distributivo, pero es de esta forma distributivo, simple. En el fondo, el divergente de una función vectorial nos va a dar una función escalar. Funciona, no una escalar, una función. El divergente de un campo escalar no hace sentido, no tiene una interpretación relevante. Em, y el campo vectorial original que apunta desde números mayores a menores, en el fondo en el campo escalar. ¿Ya? Ahora, por otra parte, tenemos lo que es el curl, la curl o el rizado. ¿Sí? El curl uno lo tiene que interpretar como los bucles. Richard. ¿Richard? profe, ¿Sí? una duda con la divergencia. Por lo que yo había entendido era que la divergencia cuando era positiva era como explicaba antes, que era hacia afuera. Y cuando era convergente era hacia adentro. Pero cuando la divergencia era cero, el dibujo ese no me quedó muy claro porque era como que las flechas eran todas así como hacia arriba, como hacia el cielo. Esa parte no entendí cuando la divergencia era cero o nula. Cuando la divergencia es cero, a ver, dame un segundo, a ver si lo podemos explicar. ¿Dónde está? Ya. Ok, ¿qué pasa cuando la divergencia es cero? Fíjate en esta ecuación. ¿Qué pasa cuando la divergencia es cero? ¿Qué significa que la divergencia sea cero? ¿A alguien se le ocurre? Profesor, siguiendo el ejemplo de la llave, es como si uno pusiera la tapa y el agua no se moviera, se estuviera llenando la fuente. En el fondo, si es cero, significa que la sumatoria de esto es cero, ¿no? Sí. Ok, y a lo mejor no con la ecuación, sino que con el dibujo. El dibujo era... Si una derivada es cero, significa que el cambio es constante, ¿no? Significa que no hay cambio, po. Pero en este caso depende de la dirección. ¿Sí? Ahora, en el caso de que si no es sumidero, si no es ni divergente, ni converge, ni diverge, significa que no hay cambio. ¿Sí? Sí. Stevens. Profesor, por lo que yo entendí, que la divergencia se hace es como un estudio en un punto específico. Entonces, esa imagen que decía ahí el colega, no hay un punto. Aún así, me queda la duda de que si la divergencia es cero, y viendo la fórmula anterior, esa línea igual tiene una dirección, pues, y en la fórmula como que no, creo que no se ve. ¿Qué pasaría ahí? Lo que pasa, a ver, ¿dónde estaba? Recién lo vimos. Entonces, el divergente de una función vectorial es una función escalar. ¿Qué significa que es una función escalar? Que no tiene dirección, ¿cierto? Sí. Que tiene magnitud.
pero la función vectorial siempre va a estar, porque en el fondo lo que nosotros tenemos en un principio, es eso, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las magnitudes de eso? ¿Sí? Entonces, ahí es donde aparece el divergente. Ahí entendí, profe, gracias. Por eso que en la ecuación no tiene, no te dice cuál es en la dirección, pues cuál es normal. Hacia dónde hacia qué plano es normal, no dice. Ok, bueno, creo que íbamos en el tema de los bucles, ¿cierto? Em, Bueno, no sé si estamos en la hora ya o no, pero podemos terminar esto y lo otro lo dejamos para después. Em, el bucle de un campo en el fondo vectorial es lo que ven aquí, que en el fondo son círculos, ¿ya? Son lazos en el fondo, ¿sí? Imagínense esto como cuando, no sé, una persona se riza el cabello, entonces cuando tiene rizado tiene bucles, ¿sí? Eso es una curve, son lazos, que no necesariamente son cerrados. Pero bueno, si consideramos que este es el campo vectorial, en el fondo lo que va a pasar es que la magnitud de estos bucles están puestos o dispuestos en los colores, ¿sí? Porque como les decía, es difícil para nosotros mostrar con la flecha esa magnitud, ¿ya? Lo mismo que pasaba en el anterior, pues, en el caso del divergente. La diferencia está en que el curve o los bucles lo que en el fondo muestran es la intensidad que tienen al hacer giros, no, no, no empuje lineal, sino que para rotar, ¿ya? Esa es la diferencia más o menos con el divergente. Entonces, en el fondo, lo que hace es cuantificar la tendencia del campo para rotar alrededor de un eje, ¿ya? No para salir o entrar como el caso del divergente. Ya con el curve no podemos ver si converge o diverge. Lo que sí podemos ver es si rota o no rota y en qué dirección, ¿sí? Entonces aquí sí sabemos cuál es el normal, hacia dónde va a rotar, sobre qué punto rota, ¿sí? Entonces ahora sí sabemos esa normalidad o perpendicular hacia qué plano. Y claramente dependiendo del plano o sea, del tipo de sistema de coordenadas, es cuán complejo o fácil es el cálculo. Em, las reglas principales para esto son que es distributivo eh, y que se puede expresar en el fondo a partir em, del divergente de un campo con respecto a otro. O sea, en el caso, si tenemos dos campos, o sea, perdón, dos funciones vectoriales eh, que están perpendiculares entre sí, si queremos ver el rotacional de esa función, tenemos que calcular esta ecuación. En el fondo, los bucles o la curve es una función vectorial, es de una función vectorial, nos va a entregar una función vectorial. No tiene sentido hacerlo para un campo escalar. ¿Por qué? Porque un campo escalar es solo magnitud, no tiene dirección. Nosotros queremos saber la rotación que hay. Por lo tanto, necesitamos tener una cierta dirección. Ahora, para verlo de forma gráfica, tenemos que siempre guiarnos por la regla de la mano derecha, en donde el pulgar nos va a indicar el vector y hacia dónde apunta, y en el fondo, al cerrar la palma, nos va a decir hacia dónde está ese rotacional, hacia dónde rota. El divergente de una curve es 0. Ahora, ¿por qué creen ustedes que
el divergente de un rotor es 0. ¿Qué implicancias tiene que sea que el divergente de un bucle sea nulo? Bueno, significa prácticamente que cuando hay una rotación, el divergente, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Cuáles son las fuentes y cuáles son los sumideros? Pero si algo que está rotando y que se cierra sobre sí mismo, no existe ni fuente ni sumidero. ¿Sí? Ahora, el gradiente, la curl del gradiente de un campo escalar va a ser nulo. Entonces, en el fondo, si nosotros hacemos el gradiente y lo hacemos rotar, eso no nos va a dar 0. No es lo mismo decir el divergente de... no sé si eso está bien o no. Bueno, lo tengo que revisar. Pero no es lo mismo decir nabla.a que a punto nabla. Ujú. Ok. Ahora, otro operador que tenemos que ver es el operador laplaciano. Y en el fondo el operador laplaciano es el divergente de un gradiente. ¿Ok? O también puede ser considerado como el laplaciano vectorial, que en el fondo es esta ecuación que está aquí. Es nabla cuadrado de un vector, es esta ecuación que ustedes ven aquí. Entonces, para un laplaciano escalar, en el fondo lo que nos va a estar definido como el divergente del gradiente, ¿cierto? Que eso ya lo vimos. Y en el fondo es una medida de la función escalar para formar cuenca, ¿cierto? Una cuenca, ¿cierto? Una concavidad. ¿Ya? Dependiendo del sistema de coordenadas, claramente va a cambiar la forma del cálculo, pero lo importante es que vean es que en el fondo si tenemos una función, en este caso esta función que es como una malla que se ve aquí, el laplaciano escalar nos va a mostrar cuán intensas son los lugares donde están las cuencas. ¿Sí? Entonces, a medida que aumenta ese laplaciano, en el fondo nos está mostrando dónde están los valles, por así decirlo, no los altos, los más bajos. ¿Sí? Es como prácticamente encontrar el punto de inflexión inferior o menor. ¿Sí? Ahora, el laplaciano el laplaciano vectorial, en el fondo, viene dado por el gradiente del divergente menos la curl de ese, la curl de la curl. Dependiendo del sistema de ecuaciones, básicamente no cambia mucho, pero en el fondo, como ven, es la aplicación del nabla cuadrada para cada uno de sus componentes. ¿Cómo visualizamos esto? Bueno, si tenemos un campo vectorial A, en el fondo el laplaciano va a estar dado por por estas flechas medias rosadas que están aquí. Y si se fijan, aquí cuando viene en esta dirección el campo, lo que nos está mostrando el laplaciano es que en el fondo tenemos un laplaciano que va en esa dirección. ¿Sí? Aquí no tenemos nada, por ejemplo, no hay, o el campo, perdón, el vector en A, la función vectorial A es baja, pero el nabla sí tiene intensidad. Bueno, el laplaciano de una función escalar es una función escalar y va a aparecer cuando nosotros hablamos del potencial eléctrico, ¿sí? Y cuando tenemos una función vectorial, el laplaciano de esa función nos va a dar otra función vectorial. Y en el fondo, cuando nosotros hablemos de la ecuación de la onda, es donde vamos a tener que aplicar este laplaciano vectorial. Lo que nos queda ahora revisar un poco es la clasificación de los campos vectoriales. En este caso tenemos un campo irrotacional. En el fondo puede ser un campo gravitacional o un campo eléctrico. Básicamente la curl de ese campo es nula, porque no tiende a formar bucles, ¿cierto?
En el fondo el campo gravitacional, tal como el ejemplo del sumidero del lavamanos, ahí hay un campo gravitacional. Por lo tanto, siempre va a tender a converger en esa zona debido a la fuerza gravitacional. Ahora, que sea en una espiral, eso nos confunde un poco, pero esa espiral viene dado por otro fenómeno que no tiene relación con el campo gravitacional en sí. Y por otra parte tenemos campos solenoidales, y esos campos solenoidales en el fondo son aquellos en donde el divergente es cero, y lo cual quiere decir que tienden a formar bucles, como el campo magnético. Entonces, cuando el divergente es cero es porque hay bucles, porque quiere decir que no hay fuentes ni sumidero, como lo que hay en los flujos de los fluidos, dentro del mismo fluido. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Primero, que, como decía, un campo irrotacional tiende a crear rectas, o sea, en el fondo a fluir en línea recta, ¿sí? Y pasa que cuando la curl de ese campo es cero, significa que la integral de línea también es cero. Por lo tanto, el campo es conservativo. Es decir, lo que entra en una línea, si mantenemos la misma línea de dirección, debiese entrar y salir lo mismo. Para el caso del campo solenoidal, si la función vectorial no diverge en ningún punto, entonces sí tiene que formar lazo, que es lo que conversábamos. Y si el divergente es cero, significa que la integral de superficie es cero. Por lo tanto, el flujo neto es nulo. Ahora, los campos vectoriales laplacianos en el fondo es donde se juntan estos dos campos vectoriales, el irrotacional y el solenoidal. Entonces la intersección entre estos dos campos es donde aparecen los campos laplacianos. Y con eso terminamos esta parte. Si tienen alguna pregunta, consulta, y si quieren dejamos esto hasta aquí o podemos continuar con la otra de forma rápida. A ver. ¿Alguien quiere consultar algo? ¿Nadie? Creo que el compañero José había dicho que tenía una duda con un ejercicio, que lo podíamos ver ahora. Ok, José, ¿tienes el ejercicio a mano? Sí, profe, pero lo resolví mediante iba avanzando la clase porque aclaré algunas dudas. Ok, perfecto. A lo mejor se lo quieres explicar a tus compañeros Eh, para aquellos que tengan la duda más adelante. Voy a Por favor, compartir la imagen adelante. en el chat del Teams, de la reunión. Ok, perfecto. Esa es la idea. La idea es que colaboremos, ¿sí? Entonces, si vamos sacando dudas, compartamos eso. Juntos se avanza más lejos. Bueno, rápidamente vamos a tratar esta parte de los conceptos importantes. En el fondo, mantener la coordenada de la mano derecha, lo que es el flujo, el teorema de Stock, y para terminar con la regla del producto para la divergencia. En el fondo, siempre mantengamos la coordenada para la mano derecha, es decir, como les decía hace no mucho, cuando la coordenada X va en paralelo a la palma a la mano, la Y en perpendicular a la palma, por lo tanto el Z va en dirección del pulgar. No lo mezclemos porque al final, si lo hacemos con la mano izquierda, no nos va a funcionar, ¿sí? En el fondo tendríamos que cambiar el sentido del I. Cuando hablamos de flujo, en el fondo es la cantidad total del campo que pasa a través de la superficie plana, ¿sí? Normal a la superficie. Entonces, en el fondo, si se fijan, el flujo, el resultado es el vector en verde, que en el fondo es la componente normal a la superficie, ¿sí? Entonces, si tenemos elementos que se están moviendo en esta forma, la normal a esa superficie es la que nos va a interesar como flujo. Por lo tanto, en este caso, a lo mejor conviene cambiar de dirección la superficie para
tomar el flujo completo, ¿sí? Entonces, bueno, si la componente tangencial a eso básicamente se ignora. Por lo tanto, uno tiene que acomodar la superficie para determinar el punto en donde el flujo es realmente máximo. Más adelante, en algún momento, se habla del teorema de Stokes, y básicamente el teorema de Stokes nos va a permitir escribir una integral de línea de contorno cerrado como una integral de superficie. Básicamente, lo que va a permitir es que si nosotros tenemos toda una línea cerrada, en el fondo lo podemos dividir como integrales de superficie de pequeños bucles, ¿sí? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos el análisis de esto como lo hacemos para malla, circuito, no sé si lo han visto, pero dentro de la malla de la carrera, cuando uno hace el análisis de malla, en el fondo, en algunos puntos esto se va a anular. Entonces, este de aquí, en algunos puntos, superficies se va a anular con las superficies vecinas, pero lo que nos queda es la superficie externa, que no tiene ningún vecino. Entonces, al final, si sumamos toda esa superficie, vamos a lograr este contorno. Y básicamente, la ecuación que se describe es esta, ¿cierto? Igualamos una superficie de línea con una integral de línea cerrada con una integral de superficie, pero de curves, ¿sí? Tienen que haber bucles para que el interno los bucles internos se anulen. Por otra parte, tenemos el teorema de la divergencia, que básicamente nos va a permitir escribir una integral de superficie de contorno cerrado como una integral de volumen. Entonces, básicamente, aquí de nuevo lo mismo, queremos saber si todos los vectores, ¿cierto? La totalidad de vectores que salen desde esa superficie de contorno cerrado, y podríamos hablar de un volumen y al final la sumatoria de todos los internos se van a cancelar, ¿sí? Por lo tanto, podríamos nosotros decir que una integral doble superficie va a ser igual a la divergencia, ¿cierto? De ese volumen. Entonces, al final la divergencia va a acotar solamente, o nos va a contar solamente lo que sale de ese volumen, y lo que queda interno se cancela. Por otra parte, tenemos que la curva de un gradiente es nula, básicamente porque el gradiente siempre apunta en dirección en que f incrementa, ¿cierto? Y en un campo vectorial de tipo bucle, los vectores forman bucles cerrados. Como una función entonces podría incrementar un enlace cerrado. Bueno, no pasa. Por lo tanto, la curva de un gradiente de una función escalar va a ser siempre nula. En el caso, la regla del producto punto para la divergencia nos dice que si tenemos una función, ¿cierto? Y tenemos el divergente de eso, podemos escribirlo de esta forma. Básicamente, si nosotros desagregamos esta ecuación y la podemos reescribir, vamos a tener que, tenemos por un lado, o sea, este divergente lo podemos escribir de esta forma. Si lo desagregamos, vamos a poder llegar a esta escritura de acá arriba, que es lo que aparece aquí, ¿sí? Ok, eso es lo que queda por conversar para esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, ya estamos igual un poco pasados del tiempo, pero no hay problema aún. Lo que sí queda hacerles recuerdo de las actividades asíncronas que son para esta semana, que es básicamente el video explicativo sobre la revisión de cálculo vectorial, que es lo que hemos visto ahora. Y si ustedes creen que lo pueden explicar de mejor forma con un ejercicio, con un ejemplo, pues bienvenidos son. Y si quieren agregarle una cuota de humor y agregar algún meme, bueno, también eso es posible. Recuerden que la revisión se hace de forma por pares, y hay una planificación o una distribución de qué persona debiese revisar a qué grupo. En el fondo está dividido por grupos, pero es revisiones personal. No sé si respecto a eso hay dudas todavía.
Muy bien, con esto entonces damos por finalizada esta sesión. Recuerden siempre, si tienen comentarios o consultas que hacer, no olviden de hacerlo a través del portal del chat en Teams. Ojalá para que todos podamos ver luego qué se resuelve de eso. Hans. Profesor. Profesor, disculpe. Es que me ¿Sí? parece que falta un tercer punto, que era el operador del y de campos. Bueno, es que ahí salen 2 puntos y creo que eran 3. Eso. ¿Dónde? Ah, aquí en la revisión. Sí. Ok, entonces me equivoqué yo en pasar la información para acá. A ver, déjeme revisar este plan. Eso es lo que me querías comentar, ¿cierto? Sí. O sea, es que para dejarlo claro, porque... Ah, o sea, sí, tienes razón. Aquí está porque si yo me equivoqué quizá en escribirlo en compañero... Sí, tienes Sí, era el razón. PowerPoint, profe, pero la información estaba bien entregada. Está en el PowerPoint, está mal escrito. Faltó un ítem. Perdón, alguien habló y no se le escuchó nada. Nos vemos la otra semana porque la mañana no hay sincrónica. No, mañana no hay sincrónica porque ese tiempo lo van a usar ustedes para hacer esta actividad. En general, yo voy a tratar de hacer solamente esta sesión. Ojalá de no más bueno, hoy día nos pasamos un montón, porque lamentablemente el tiempo nos da así. Voy a tratar, si es que no alcanzamos, quizás hacer los videos y ustedes los pueden ver después por separado. Pero la idea es siempre dejar la sesión de los miércoles para que ustedes puedan tener espacio para poder hacer el video. No sé quién habló recién, Richard, ¿no? Sí. Ya. Alan, por favor, tú habías pedido la palabra antes. Profesor, quería preguntarle, ¿usted tiene el acceso para corregir o ver las respuestas del quiz? Porque pasa que ayer en el quiz había una pregunta donde se escribía la respuesta, donde había que colocar la ecuación. Sí, la ecuación, claro. ¿Ya? Y yo la escribí tal cual como está y me la cobró como mala y la respuesta me la dice tal cual como la escribí. Sí, a veces pasa en ese tema. Cuando uno tiene que escribir, si no es exactamente como está escrita en la definición de la respuesta correcta, entonces el sistema la cobra como mala. Pero si yo reviso, especialmente cuando son los QS, reviso uno a uno los casos, Perfecto. en caso de que hayan esas discrepancias. Ya, muchas gracias. Era para tenerlo claro. No hay problema. ¿Alguien más quería hacer una pregunta recién? ¿Richard? Sí, el compañero me hizo acordar. Igual en ese mismo tema del quiz, yo en mi quiz, por ejemplo, no encontré el signo para la ecuación, pero puse otra como para reemplazarlo más que nada. Pero básicamente es la misma, si se da cuenta, es la misma ecuación. Sí, bueno, ahí es donde el consejo siempre es revisar cómo realmente se escriben las ecuaciones. ¿Ya? Ahí, cuando uno es puritano en el sentido de la simbología, o sea, por ejemplo, una X no es una multiplicación. Una X es una variable, es una X, no es el símbolo de multiplicación. Entonces, allí donde uno tiene que quizás empezar a aprender y esforzarse un poco para usar los símbolos adecuados. ¿Ya? Voy a buscar un resumen de cuáles son las ecuaciones, de cómo se usan los símbolos para escribir ecuaciones, al menos en el editor de ecuaciones del Word. Giovanni. Profe, todo el mismo drama.
pero no encontré el gradiente en la cosita que te hace escribir ahí. Sí. Cuando, Entonces, bueno, ¿cómo? el consejo ahí es, por ejemplo, cuando uno tiene que escribir las ecuaciones, uno puede apretar el backslash, que es no el símbolo de división, sino que el otro. Y cuando uno presiona ese símbolo y escribe, por ejemplo, nabla, y pone el espacio, entonces el editor de ecuaciones lo interpreta como, en este caso, el símbolo de gradiente. Lo mismo si quisieran incorporar letras griegas. Por ejemplo, si quisieran incorporar el omega, backslash, escriben omega, espacio, y entonces aparece el símbolo de omega. Entiendo, gracias. Miguel, Sí, profe, disculpa una consulta. El video puede ser solamente voz, ¿cierto? Con diapositiva. sí, insisto, los videos pueden ser, en el fondo, lo más fácil es que ustedes hagan una diapositiva, graban su voz sobre esa diapositiva y en lo ideal es que vayan poniendo su nombre en el momento de que van hablando. Entonces, en cada diapositiva, cuando corresponde hablar a una persona, ojalá aparezca por ahí el nombre de la persona que habla para que así quien lo revisa sepa quién está hablando, porque no todos conocemos las voces de todos. ¿Ya? Ya. No es obligación ni necesario que aparezcan sus caras. Si ustedes creen que pueden explicar mejor un fenómeno con la gesticulación de sus manos, entonces se pueden grabar sin problema. Pero no es obligación ni es un requerimiento. Por ejemplo, una forma fácil para aquellos que tengan a lo mejor problemas para dibujar en el computador, qué sé yo, es dibujen en el papel, escriban la ecuación en el papel, le sacan fotos, la suben, la cargan en el computador y las pegan en el PowerPoint. Y después graban el video a partir de eso. Ya. Esa es la salida rápida para poder hacer esto sin mayores complicaciones. Ya, vale, muchas gracias. De nada, para eso estamos. Ok, colegas, ¿algún otro comentario o consulta? Si no, damos por finalizada la sesión de hoy. Las publicaciones en el Teams siempre están ahí vigentes. Yo estoy siempre revisando, por lo menos una vez al día, para poder tratar de dar respuesta. A varios ya les he respondido por interno, pero han sido consultas simples, así que no es problema. Lo que sí les voy a pedir que traten de usar el muro la sección de publicación en el Teams, para que si es que alguien más tiene una duda similar y por vergüenza o X no lo pregunta, todo lo podamos ver. ¿Ok? Muy bien, chicos, chicas, que tengan un buen día, una buena semana y estamos en contacto. Cuídense. Vale, hasta luego, profe.